Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: agujas de crochet de 2 milímetros y de 3, algodón indicado para aguja de 3 milímetros y unos poquitos gramos para hacer los detallitos en negro, indicado para agujas de Bueno, monas, aquí tenemos nuestra muestra, ¿vale? Sabéis que siempre es importante hacer una muestra de tensión, ¿vale? Con nuestro hilo y nuestra aguja, y así vamos a saber si es el hilo y la aguja correcta, ¿vale? Entonces, en 10 centímetros, al contarlos me salen 20 puntos, ¿vale? Y si mido en vertical, en 10 centímetros me salen 9 filas o 9 vueltas, ¿de acuerdo? Entonces, esta es nuestra muestra. 20 puntos en horizontal y 9 filas en vertical. Esa es mi muestra de 10 por 10. Bueno, monas, comenzaremos nuestra blusa top-down por el cuello y para ello vamos a realizar una cadeneta de 110 cadenetas para todas las tallas. ¿De acuerdo? Todas vamos a partir de 110 cadenetas, así que dejo un palmo como siempre, hago un nudo deslizado y voy a tejer mis 110 cadenetas. Como siempre sabéis que yo voy a tejer un número menor para hacer una muestra más pequeña y que podáis verlo, pero yo voy a dar todas las instrucciones para cada talla, ¿vale? Simplemente quiero que os centréis en cómo hacerlo, ¿vale? Bueno, una vez que hemos trabajado nuestras 110 cadenetas, lo que vamos a hacer es cerrar en redondo, como con un punto deslizado en nuestro primer punto. ¿Vale? No tiene pérdida. Vale, y vamos a levantar una y dos cadenetas. O 3, depende de cómo os queden vuestros puntos de altos, ¿vale? En mi caso, como no quedan muy altos, voy a poner 2 cadenetas. Bueno, y una vez que he levantado mis 2 cadenetas, lo que voy a hacer es venir, ¿veis? Este es el punto que está trabajado, vengo al siguiente, pero voy a aprovechar que tengo que hacer toda mi vuelta de puntos altos para ocultar esta hebra, ¿vale? ¿Veis? Siempre que y cuando no se vaya a ver nuestra hebra, si no, siempre la podremos sacar con una agujita si se ve mucho y una hebra menos que me tengo que preocupar luego de ocultar. Trabajaremos así toda la vuelta hasta tener nuestros 110 puntos altos. Fijaos, vamos a cerrar nuestra vuelta 1, ¿vale? Tenemos 109 puntos altos más mis 2 cadenetas, 110, y vamos a cerrar aquí, ¿veis? Encima de, en la cabeza, ¿veis? Si cojo esa espiguita de mi primer punto alto con un punto deslizado. Las 2 siguientes vueltas son lo más importante de esta prenda, ¿vale? Entonces, todas las vueltas pares las vamos a comenzar de la siguiente manera. Trabajamos 2 cadenetas, ¿vale? Y en ese mismo punto de base, aquí, haremos otro punto alto, ¿vale? Y contaremos que esto es nuestro primer aumento. ¿Por qué? Porque en las vueltas pares vamos a hacer aumentos hasta cierto punto que os mencionaré según vuestra talla. Es decir, vamos a ir en paralelo trabajando, pero por ejemplo la talla S parará de hacer aumentos antes que la M y la M antes que la L, ¿vale? Y después continuará trabajando vueltas solo en puntos altos, ya sin aumentos, pero eso lo veremos después.
Entonces todas las vueltas pares, es decir, la 2, la 4, la 6, la 8, la 10, tendrán aumentos hasta que tengamos el número de puntos que necesitamos para cada talla. Entonces después os diré cada vuelta cada cuántos puntos se hará el aumento, ¿vale? Esta vuelta, la vuelta 2 sí que vamos a hacer los que son, que tengo un aumento, trabajo un punto y otro punto simple, o sea, trabajaremos 2 puntos simples y un aumento, ¿veis? Que es 1 y 2 puntos altos en el mismo punto, ¿vale? Trabajo un punto simple, otro punto simple y 2 puntos altos en el mismo punto y voy a trabajar así toda mi vuelta. ¿Veis? Y estoy terminando la vuelta número 2, que me quedan estos 2 puntos porque esto es el punto deslizado de la vuelta anterior, eso está trabajado ya. Son las cadenetas 1 y 2, ¿vale? Y vuelvo a cerrar ¿dónde? Aquí en la cabeza de este punto con un punto deslizado. A continuación nos toca la vuelta 3. Comenzaremos con 2 cadenetas, ¿vale? Y en esta ocasión, en lugar de tejer aquí en el primero como la vuelta anterior, vamos a tejer aquí en el punto 2, ¿vale? Y continuaremos así toda nuestra vuelta número 3 porque todas las vueltas impares, la 1, la 3, la 5, la 7, la 9, la 11, todas las impares son de puntos altos, no llevan aumentos, ¿vale? Y las vamos a trabajar igual y se empiezan y se terminan igual. Fijaos, estoy llegando al final de mi vuelta número 3 y es lo que os estaba intentando explicar. Ahora viene lo importante. Vamos a trabajar el último punto de nuestra vuelta, ¿vale? Y como aquí me saltaba este punto, recordad que en la vuelta anterior veis que los tejí aquí los dos juntos y en este sin embargo me iba al segundo punto. Entonces esto lo vamos a compensar trabajando, veis aquí en el punto deslizado otro punto. Vale, y volveremos a cerrar con un punto deslizado aquí en la cabeza de mi punto alto. ¿Veis? De esta manera vamos a ir corrigiendo la desviación que se me va formando y haremos que nuestra blusa, la costura, o más bien nos costura la unión de vueltas, pues aunque quede en un sitio visible va a quedar de esta manera recta y muy disimulada, ¿vale? Entonces ya hemos visto cómo vamos a trabajar las vueltas pares que llevan aumentos y las comenzaremos así con los 2 puntos juntos y luego el último pues en el último punto, y las vueltas impares que no llevan aumentos y trabajaremos el primer punto en el punto 2 y luego añadiremos un punto en nuestro punto deslizado, ¿vale? Esta es la metodología de trabajo. Ahora veremos en qué vueltas vamos a hacer cada número de aumentos, ¿vale? Porque hasta aquí sí que hemos trabajado de manera real. Nuestra vuelta 2 va alternando 2 puntos altos con un aumento. Bueno, y ahora vamos a hacer nuestra vuelta 4, que haríamos 2 cadenetas y veis, trabajamos el primer punto ahí, ¿vale? Entonces esto ya es mi primer aumento, ¿vale? Y nuestra vuelta 4 para todas las tallas vamos a trabajar haciendo 5 puntos altos, 1, 2,
3, 4 y 5 puntos altos, ¿veis? Y a continuación 2 puntos altos en el mismo punto. ¿Veis que trabajamos un aumento para comenzar, así en todas nuestras vueltas pares? ¿Veis? Y luego trabajo 2, 4, 5 puntos altos, un aumento. De nuevo 5 puntos altos, un aumento y así toda nuestra vuelta. Bueno, aquí estamos terminando nuestra vuelta número 4, ¿vale? Cada una. Vale, me queda así, pero esto es una miniatura, no coincide, no os fijéis de cómo quedan aquí los puntos. ¿Vale? Simplemente del principio al final y la secuencia. De nuevo, como es una vuelta par, la tenemos que cerrar igual que la vuelta 2, ¿vale? Vamos a alternar todo el tiempo, el inicio y final de vuelta será igual que las vueltas 2 y 3 durante todo nuestro jersey, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es cerrar con un punto deslizado aquí en la cabeza de nuestro punto alto. De nuevo, ¿veis? Cogemos nuestra espiguita. ¿Veis? Cuando no podáis os ayudáis del gancho, que para eso está. ¿Veis? Para que se haga más grande el agujerito, ¿veis? Y ya hago el punto deslizado. Entonces, ¿cómo comenzaríamos nuestra vuelta 5? Pues que hemos dicho, esta es como la vuelta 2, pues ahora trabajaremos la 5 como si fuera la vuelta número 3. Entonces, en lugar de trabajar aquí en el primer punto, vengo al punto 2 y haré punto alto. ¿Vale? Y también por ser vuelta impar, ¿qué haremos? Pues trabajar un punto alto en cada punto alto sin hacer ningún tipo de aumento. ¿Vale? Alternaremos vuelta de aumento, vuelta sin aumentos. ¿Vale? Y finalmente cerraremos haciendo nuestro último punto alto. Lo haremos aquí en el punto deslizado de la vuelta anterior y trabajaremos así cada una el número de vueltas que necesite hasta llegar a la mitad de su pecho o quien quiera algo más. O sea, trabajaremos hasta el punto en que hagamos la separación mangas-cuerpo. Bueno, monas, ya hemos visto cómo vamos a trabajar todo el tiempo las vueltas 2 y 3, ¿vale? Lo único que cambiará según la talla será el número de vueltas de aumentos que haremos y la separación entre aumentos. Entonces, a continuación os voy a dejar el patrón escrito de cómo trabajar el canesú para cada talla. Bueno, fijaos, y vamos a ver de una manera rápida cómo hacer la separación mangas-cuerpo. Entonces, lo primero que voy a hacer es mantener el mismo criterio de las vueltas anteriores. Voy a mantener el inicio y final de vuelta, lo vamos a seguir trabajando igual y se va a quedar en mitad de la espalda, porque ya que estaba ahí, pues no vamos a cambiar. Así que voy a empezar trabajando el número de puntos de la mitad de mi espalda, ¿de acuerdo? Y mantendré el criterio, ¿veis? Como la vuelta anterior están juntos, vengo al siguiente. Así que para vuestra talla, pues trabajaréis ahora la mitad de puntos que corresponden a la espalda. Una vez hemos trabajado
la mitad de nuestra espalda. Ahora que viene tenemos que hacer nuestra sisa y aquí le vamos a dar un poquito más de holgura a nuestra blusa, así que si os queda muy ajustada no os preocupéis porque ahora le vais a dar más amplitud tanto a la manga como al cuerpo. Por el contrario, si ya lo veíais muy ancho o que se os está quedando muy rizado vuestro canesú, pues puede que después de esto quizá decidáis deshacer alguna vuelta y cambiar alguna vuelta de aumento de las últimas por vueltas rectas, ¿vale? Eso lo tenéis que decidir vosotras. Entonces yo en el tamaño real voy a trabajar 10 cadenetas. Aquí voy a tejer, por ejemplo, 4, ¿vale? Y ahora, ¿qué haríamos? Nos saltaríamos el número de puntos de nuestra manga, ¿vale? Nos los saltamos. Entonces, por ejemplo, a mí para esta miniatura me tengo que saltar 12, ¿vale? Así que en el siguiente voy a hacer mi punto alto, ¿vale? Y veis, ya he cerrado y ya tengo aquí mi sisa y el hueco de mi manga. Así que a continuación que toca trabajar el número de puntos que tengamos para nuestro delantero, que puede que sea o no igual que la espalda o que varíe algún punto, 1 o 2, no pasa nada. Una vez que hemos trabajado el número de puntos que corresponden a nuestro delantero, que me toca pues hacer el mismo número de cadenetas que he trabajado en la otra sisa, que en este caso han sido 4 porque es una miniatura, pero os recuerdo que en tamaño real yo he hecho 10, vosotras podéis hacer más o menos según queréis que os quede más ancho, más suelto, probadlo. De nuevo nos saltamos el número de puntos que corresponde a nuestra manga, cada una al suyo. Y en el siguiente punto trabajo un punto alto. Puede suceder que os guste más reasignar el número de puntos y que prefiráis dar más anchura a la manga y estrechar más el cuerpo, viceversa, cambiar el reparto de puntos, pues es vuestra opción, es vuestro diseño, ¿vale? Y por último vamos a terminar trabajando el número que corresponde de puntos a media espalda. No debería quedar. Bueno, tejeremos el número de vueltas que cada una quiera hasta tener el largo deseado. Yo creo que he tejido hasta tener unos 42 centímetros, ¿vale? Porque me gusta así, cada una pues lo puede hacer del largo que quiera su blusa. A continuación vamos a ver cómo continuar con nuestras mangas, ¿de acuerdo? Entonces, pues como hacemos siempre, lo lógico es venir a la mitad de mi sisa, ¿vale? Que en este caso recordamos que para esta muestra había añadido 4, pues vendré aquí a la segunda vuelta de las 4 a la segundo punto. Como siempre dejo un palmo y hago un nudo deslizado, ¿vale? Y voy a añadir el hilo. Y voy a continuar con la misma secuencia que estamos trabajando todo nuestro proyecto, ¿vale? No saltéis partes del vídeo porque si no os perdéis esto y entonces vuestras costuras no... Bueno, en este punto es donde toca quizá añadir algún punto, por ejemplo. Entonces vamos a trabajar, ¿vale? Para que nos quede la costura en la mitad, pues trabajo los 2 puntos. Como tenía 4, ¿vale? Luego vengo, veis, aquí a la base de este punto, trabajaría otro punto. Ahora que me encuentro esta vuelta de aquí, como intermedia, me encuentro el punto alto de lado. Entonces, claro, depende cómo hayáis tejido, ¿veis?
para mí es necesario hacer 2 para que no se me quede ahí un hueco, ¿vale? Y ya vengo, ¿veis? Ya me empiezo a encontrar otra vez la cabeza de mis puntos y ya los trabajo con normalidad. ¿Veis? Punto sobre punto. ¿Veis? Y podría aprovechar, en esta ocasión no lo he hecho, pero igual que hicimos en la primera vuelta de nuestro canesú, podríamos ir ocultando esta hebra en la base de estos puntos o ocultarla después con nuestra aguja. Así que voy a continuar así, punto sobre punto, hasta llegar a cerrar debajo de mi sisa. ¿Veis? De manera simétrica, ¿veis? Trabajo aquí justo en la base de este punto que me encuentro de lado. Trabajo 2 puntos en este punto. ¿Veis? Cogiendo así varias hebras para que no se me cree ningún agujerito, ¿veis? Trabajo otro la base del punto, ¿veis? Igual, como solo me queda una hebra ahí, pues puedo aprovechar y tirar así, ¿veis? Cojo y que me queda pues los 2 puntos que trabajé en mis cadenetas, ¿vale? Y me toca cerrar aquí en el punto deslizado. Levanto 2 cadenetas y veis que trabajé los de la vuelta anterior juntos, pues trabajaría en esta ocasión en el siguiente punto y así voy a trabajar todas las vueltas que necesite, comenzando y terminando como las vueltas 2 y 3 todo el tiempo para que mi costura o mi unión de vuelta no se tuerza. Así que cada una hará el largo de manga que quiera. Estas 31 vueltas de punto salto me miden 34 centímetros. Cada una tejeréis las vueltas que queráis. A partir de aquí lo único que vamos a hacer para hacer nuestro puño será lo siguiente. Bueno, ahora vamos a hacer la vuelta de cierre y como lo que vamos a hacer es una primera vuelta de puntos bajos, haceré uno en el primero y entonces en función de dónde quiera el puño, si es en mi muñeca o si queremos una manga francesa más corta y me cae en mitad del brazo, pues cambiará. Entonces yo lo que he hecho ha sido ir trabajando un punto bajo en el primero, luego me salto 2, trabajo uno en el siguiente, después me salto uno solamente y trabajo otro punto bajo, me vuelvo a saltar 2, ¿vale? Y voy alternando, ahora me salto uno de nuevo, me vuelvo a saltar 2 puntos, ¿vale? Entonces jugaremos con esto, con saltarnos según queramos cerrar más o menos nuestro puño, ¿vale? Nos lo probaremos, entonces jugaremos con eso, con o saltarnos solo uno, saltarnos 2 o ir alternando, ¿vale? Cada una según la medida que quiera, ¿vale? Aquí el anterior creo que me he saltado 2, pues me vuelvo a saltar 1, ¿vale? De nuevo me salto 2, me salto 1 y me vuelvo a saltar 2 puntos o me salto 1 ya para llegar al final, ¿vale? No es una cosa exacta. Y cierro con el primero que hice con un punto deslizado. A partir de aquí, si os dais cuenta, yo he trabajado, ¿veis?
una vueltecita, lo podía haber cerrado un poco más, pero bueno, quiero que quede más suelto, ¿vale? Solo marcar un poquito. Entonces, ¿qué he hecho ahora? Ha sido trabajar puntos en V, es decir, voy a trabajar 3 puntos que equivalen 3 cadenetas al primer punto, 2 de separación y un punto alto. Vale, voy a trabajar puntos en V, vengo al siguiente punto bajo, repito, punto alto, 2 cadenetas, punto alto, ¿veis? Y así es como se va marcando y como he realizado mi manga. Bueno, monas, fijaos, aquí he trabajado mi primera vuelta de detalle, ¿vale? Con este volantito que queda tan mono, ¿vale? Y tenía previsto hacer más de este tipo, en color negro además, porque quería romper un poco este colorido que tiene y poder integrarlo más con looks, con pantalón, falda negra, ¿vale? Y que el único toque de color fuera, pues, toda esta gama que tenemos, porque no me gusta demasiado mezclar muchos colores. Entonces, yo tenía previsto, si os dais cuenta, voy a acercar, ¿veis? Que se queda aquí estas hebritas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en estas, tanto en la vuelta que he trabajado este detalle, que ahora lo veremos, como en esta, he trabajado únicamente, en lugar de coger la espiguita, pues he trabajado en la hebra trasera, para así, ¿veis? Dejar esta vuelta marcada y trabajar este motivo, otro que queramos, aquí, ¿vale? Entonces me ha pasado una cosa, y es que a mí, al ponérmelo, además se ha ido soltando un poco el hilo, cuando me he puesto el jersey, al ver este detalle, este me gusta, pero para mi gusto este queda ya muy bajo y ya se me empieza a formar el pliegue aquí, digamos, de la sisa. Entonces no me gusta meter volantitos ni detalles que se van a ver un poco plegados, ¿vale? Porque me parece que luego quedáis raro, así que por ahora no sé si esta la voy a dejar sin hacer nada o si haré algún detalle también en negro, pero que tenga poco relieve, que no sea tan llamativo como este. Entonces he pensado quizá en desplazar este detalle y hacerlo también alrededor del cuello. Fijaos qué cuello tan monísimo hecho aquí. Me encanta. ¿Vale? Entonces lo voy a trabajar, después lo enseñaré bien colocadito y luego lo veréis puesto, pero para tejer cuesta mucho verlo en negro, se distingue muy mal, así que lo que voy a hacer es hacerlo en un color clarito, ¿vale? Voy a venir a mi muestrecita, a la zona del cuello, y vamos a ver cómo he trabajado yo esos detalles. Fijaos, lo primero que he hecho ha sido trabajar una vuelta de puntos bajos aquí arriba en la cadeneta de inicio. Entonces vengo al primer punto, ¿vale? Hago una cadeneta y trabajo ahí un punto bajo. De hecho lo voy a hacer con este número de aguja, con la misma, pero yo en realidad todos estos detalles los he trabajado con una aguja de 2 milímetros, ¿vale? Para que me quede el punto más cerradito. Entonces, bueno, si se os cierra mucho y no pudierais meteroslo por la cabeza o algo, pues lo podéis hacer con una aguja mayor como esta o con la de 2,5. Así que nada, una primera vuelta, vamos a trabajar en un punto bajo en cada cadeneta. Fijaos, estoy terminando mi vuelta, trabajo el último punto bajo,
¿Veis? Cierro aquí en el primero con un punto deslizado y lo que voy a hacer es levantar una cadeneta y hacer otra vuelta de puntos bajos, pero en esta ocasión lo que voy a hacer es trabajar en la hebra trasera, fijaos, ¿vale? En lugar de coger estas dos hebras, ¿veis? Voy a coger solo la de atrás y esta la dejo. ¿Veis? ¿Por qué? Porque quiero trabajar aquí en esta hebra delantera que dejo libre, quiero trabajar después mis puntos en V para hacer aquí como un detalle. Fijaos, de nuevo he cerrado aquí mi vuelta 2 con un punto deslizado, ¿vale? Y voy a aprovechar para levantar una cadeneta y regresar haciendo punto cangrejo, que se trabaja en sentido contrario. Entonces fijaos, voy a ir entrando en cada punto. ¿Veis qué hago? Entro. Voy a entrar aquí en la espiguita, ¿vale? Pero fijaos, entro así, me traigo hebra, ¿veis? Cierro. Entro. Fijaos qué mono va quedando, ¿eh? Y así trabajaremos toda la vuelta. Bueno, fijaos, tenemos aquí nuestro cuello, ¿veis? Aquí queda un poco exagerado porque he trabajado con la de 3 para que se vea bien, ¿vale? En el proyecto real he trabajado con la de 2 milímetros y queda mucho más mono y no queda tan... Fijaos, he hecho aquí ya mi nudo deslizado para añadir hilo y veis que vamos, recordemos que vamos a trabajar en esa hebra que hemos dejado ahí suelta, ¿vale? En mi vuelta de puntos bajos. Entonces voy a trabajar puntos en V, veis 3 cadenetas, una de separación y un punto alto, ¿vale? Entonces esta vuelta solo voy a hacer una cadeneta entre medias, ¿vale? ¿Veis? Vengo aquí a mi hebra, ¿veis? Aprovecho también para ocultar esta hebra, ¿veis? La sujeto, punto alto, cadeneta y punto alto, ¿vale? Punto alto, cadeneta y punto alto. Y así vamos a dar toda nuestra vuelta, punto alto, cadeneta, punto alto. ¿Veis? Aquí he trabajado mi última V y lo que hago es venir aquí a mi tercera cadeneta desde la base y cerrar con un punto deslizado. Ya puedo sacar hebra como siempre, un palmo y ya puedo ocultarla con mi aguja. Y fijaos el efecto del volante. Vale, queda muy gracioso también en estos tonos más claros, destaca. Aunque a mí personalmente, pues fijaos cómo queda, que era lo que yo buscaba, el efecto con el negro y además con el tamaño 2 milímetros. No sé si se aprecia. Luego lo que os comentaba antes es que yo había dejado también, igual que os he enseñado con la vuelta de puntos bajos, había dejado aquí unas hebras, ¿veis? Había trabajado en la hebra trasera un par de vueltas. Si os fijáis eran 2, 4, 6, 8, 9, ¿vale? La vuelta 10 la he trabajado en la hebra trasera. Y entonces en esa hebra es donde he montado aquí mis V's en cada punto, directamente mirando hacia abajo, del cuello hacia abajo, igual que he trabajado esta vuelta, pues he trabajado esta de aquí. Y tenía previsto, os comentaba antes, trabajar otra más, pero
muy importante es que, como os he mencionado, pero es muy importante no trabajarla así. El juego de mi sisa me va a interrumpir. Entonces, ¿qué pasa? Esta vuelta de aquí que me mide desde el cuello, vale, 9 vueltas. Si fija, son 10 centímetros, vale, pues a 10 centímetros he hecho este volante, pero poco después se empieza a hacer en mi jersey el juego de la sisa. Entonces a mí no me gusta meter volantes ni detalles de este tipo que se vayan a ver interrumpidos, ¿veis? Como porque al hacer ahí la arruga, pues eso no me gusta, entonces prefiero ya no hacer más, ¿vale? Por eso me lo he traído al cuello también. Así que otra idea es que hagáis también ese volante negro en lugar de haber trabajado como yo en el mismo hilo, pues hacer esta última vuelta en negro. Bueno, monas, de aquí tenemos por fin nuestra blusa terminada. Espero que os haya gustado, que lo hagáis en vuestro color favorito. Si no estáis suscritas, por favor suscribíos y darle a like. Muchas gracias, monas.